La política está absolutamente movida, no solamente porque enfrentamos un plebiscito el 25 de octubre, sino que también una sucesión de elecciones. Está tan movida la política que incluso ya están las candidaturas presidenciales. ¿Esto es raro? No es raro. Revise todas las campañas anteriores ya en esta época, antes de la elección, un año con 6 meses, de la elección presidencial, ya empezaban a aparecer los candidatos. Conversamos con Jimena Rincón, senadora de la Democracia Cristiana. Gracias por esta entrevista a la distancia. Hola, Jimena. Muchas gracias a ti, Tomás. Y efectivamente es una entrevista a la distancia, como nos estamos acostumbrando últimamente a trabajar. ¿Es candidata, Jimena? No, soy senadora 100% y mamá, además. Y estoy desplegada en tratar de enfrentar lo que nos ha traído esta pandemia, Tomás, perdón. Esto no solamente la situación social, sino que sanitaria, económica y política que nos está instalando la pandemia en todo el país. Creo que ahí hay que estar concentrados 100% del tiempo. Sí, pero, a ver, la experiencia indica lo siguiente. En los últimos años, desde el retorno a la democracia, todos los candidatos que iban en primer lugar en las encuestas, en la opinión pública, un año antes de la elección han resultado electos, todos. Y yo creo que posiblemente esta a lo mejor no es la excepción y por lo tanto los candidatos normalmente empiezan a aparecer. ¿Es candidata de la Democracia Cristiana? Insisto, en ninguna de las anteriores oportunidades, y es cierto lo que tú dices, en esta época ya empezaban a aparecer los candidatos, en ninguna de las otras oportunidades habíamos tenido una pandemia y una situación tan brutal desde el punto de vista social y económico en el país. Entonces yo soy una convencida de que o enfrentamos lo que hoy día nos ha impuesto la naturaleza y el universo y nos ponemos de acuerdo en cómo salir adelante y cómo sacar adelante a nuestros conciudadanos, o la verdad es que ponernos a discutir de candidaturas con esta ansiedad que veo a algunos, porque efectivamente es cierto lo que tú dices, tenemos desplegados y explícitos las candidaturas de, por un lado, un militante del Partido Comunista, ¿no es cierto? Y por otro lado a un militante de la UDI que se dice socialdemócrata. Pero yo creo que tenemos que enfrentar otras cosas antes que eso. Sí, pero no son solamente ellos, ¿eh? Han saltado al ruedo Francisco Vidal, Heraldo Muñoz, Francisco Buenchumilla, o sea, hay muchos. Así es. Hay de todo. A ver, hablemos de la democracia cristiana. ¿Por qué? Porque resulta que es verdad, hay que preocuparse de la pandemia, hay que preocuparse de lo que está ocurriendo, de la crisis social, pero también hay que preocuparse de la política, porque antes de la pandemia ocurrió lo del 18 de octubre, ocurrió todo lo que pasó y resulta que el país va a votar el 25 de octubre en un plebiscito. Hablemos entonces de política y hay mucho temor en muchísimas personas de lo que está ocurriendo con el centro político. Algunos dicen que el centro político se ha ido vaciando progresivamente y que el país se ha ido polarizando. ¿Está de acuerdo con ese diagnóstico? Sí, yo creo que hoy día tenemos, y tú bien lo relatas, un problema que no solamente, ¿no es cierto?, es de la pandemia, sino que es social, es económico y también es político. Y tenemos una suerte de polaridad de dos extremos hoy día, donde tenemos desatada la derecha en su carrera presidencial y al parecer se están instalando dos extremos en la discusión política que creo que no le hacen bien a nuestro país. Y por ello te decía que creía que era un error precipitar la discusión política cuando hoy día la discusión debiera estar centrada en el proceso constituyente, en el plebiscito del 25 de octubre. En lo que eso significa para un reconcurso político en el país. Yo creo que tenemos la oportunidad histórica en nuestro país de establecer una nueva hoja de ruta que nos permita desarrollar un nuevo modelo social y económico sostenible y de futuro, en donde pongamos a las personas en el centro y que dejemos las rivalidades atrás. Yo creo que hay 4 grandes ejes que debieran estar en la discusión política del país y que debieran ser, por cierto, lo que inspire el plebiscito del 25 de octubre y lo que viene luego del plebiscito, incluida la carrera presidencial. Primero, una alta desigualdad
no solamente de ingresos, sino que también una desigualdad en el acceso a los bienes, a los servicios, a las oportunidades, una inequidad territorial de verdad brutal, y lo digo como mujer de región, una excesiva concentración económica, una escasa adaptación de la matriz productiva, de la posibilidad de innovar, y una clase media tremendamente frágil, con un Estado poco moderno y poco eficiente. Entonces eso hace y obliga a que la política tenga que ponerse a tono y aprovechar esta oportunidad que la pandemia nos instala. Jimena, hablando de un nuevo país, porque parece que por ahí va la cosa, muchos sectores hoy día miran y dicen, bueno, el sector privado tiene que contribuir. Hoy día el sector privado tiene que contribuir. Pero al mismo tiempo dicen, el Estado tiene que contribuir. No solamente el sector privado. Y dicen, lo he escuchado decir a muchos, pero que no se atreven a decirlo públicamente, que el Estado está capturado, que mientras todo el país sufre cesantía, angustia, los funcionarios del Estado, los que están contratados obviamente, los que están de planta, es como si aquí existiera un invernadero. Puede estar toda la tormenta, pero aquí no pasa nada. Un Estado donde les da lo mismo al registro civil no ir a trabajar y está la gente haciendo fila frente al registro civil, o que la plataforma del Servicio de Impuestos Internos se cae por los 500.000 pesos y a nadie le importa. Pero esto venía sucediendo hace rato. Jimena, hace rato que uno hace colas en el registro civil 4 horas, antes de pandemia, antes del 18 de octubre. Un Estado que realmente es una vergüenza en muchos casos. Entonces, ¿por qué exigirle a los privados, y hay que exigirle, y no al Estado? ¿Por qué está capturado? ¿Por qué paralizan? ¿Por qué no? ¿Por qué? Mira, yo creo que uno no puede satanizar nunca ni al Estado ni al mercado. Yo creo que ambos son necesarios. Necesitamos un mercado distinto, mucho más moderno, más dinámico, con competencia, y podríamos hablar de eso. Y también necesitamos un Estado distinto, un Estado en que no haya más statu quo, y te lo digo porque yo he sido jefa de servicio y me tocó en su minuto llegar a la Superintendencia de Seguridad Social, donde veíamos la ley de accidentes del trabajo, las cajas de compensación, el antiguo sistema, las licencias médicas, y cuando yo llegué a ese servicio había personas espectaculares, trabajadores públicos de verdad notables, pero tenían un ritmo que había que cambiar. Y le pusimos modernidad, le pusimos inteligencia artificial, le pusimos computación, modernizamos el servicio. Entonces, yo no creo que podamos resistir más con el statu quo que tenemos. Y tenemos que exigirle al Estado, por cierto, y tenemos que tener un Estado moderno. Si le exigimos a los privados, bueno, el Estado también. Y yo creo que ambos, Estado y mercado, tienen que caminar de la mano, tienen que ser mejores. Tenemos que tener un buen Estado, sin lugar a dudas. Y para eso hay que dar herramientas, implementos, necesitamos liderazgo. Cuando tú me preguntabas, ¿usted es candidata? La verdad que ser candidata para lo mismo, no. Ser candidata para algo distinto, sí. Y obviamente ahí hay temas que tú pones encima de la mesa que tenemos que abordar, porque esto no resiste más. No resiste más que el Servicio de Impuestos Internos se caiga para reconocer si la persona es contribuyente o no, cuando esos datos obviamente los tiene para cobrarle los impuestos y no los tiene a la hora de pagar un beneficio. ¿Qué se hace con los privados? Porque en algún momento bajo el gobierno anterior de Michelle Bachelet corrieron todos, me acuerdo, a darse la mano, incluyendo algunos que no estaban en favor de la reforma tributaria en un inicio, pero después corrieron, incluso hubo que esperar la ceremonia porque algunos estaban lejos y llegaron transpirados porque venían corriendo, porque querían estar en la foto y dijeron, esta es la reforma tributaria para los próximos no sé cuántos años. Porque hay que dar estabilidad, porque los inversionistas tienen que saber, no sé, cuáles son las reglas del juego, etcétera. No hay nada de eso. O sea, tiene que venir una nueva reforma tributaria, parece, porque el endeudamiento del Estado es enorme y antes de la pandemia. O sea, ya se estaba hablando de antes, no es pandemia esto. La pandemia yo creo que agudiza el problema. ¿Cuánto tienen que dar los privados para que este Estado, ojalá distinto, funcione? ¿Sabes qué me pasa, Tomás? Que siento que nos quedamos siempre en la discusión de cuánto tienen que dar, cuánto más tienen que dar los privados, y no hacemos una reflexión previa. Y es si vamos a seguir resistiendo que nuestro país siga concentrado de la forma en que está concentrado. Y yo creo que esto no da para más.
y si no apuntamos ahí, si no ponemos reglas ahí para evitar la concentración y para facilitar la competencia, vamos a seguir con esta discusión eternamente. Y ahora serán 2 puntos, y después 4, y después 6, porque la concentración evita que exista participación de la riqueza del país, evita que exista competencia y se desarrollen los talentos, porque ¿para qué voy a competir si tal todo es mío? Y yo decido lo que hago, dónde lo hago y cuándo lo hago. Entonces, yo creo que encima de la mesa hay que poner límite a la concentración y hay que ponerle impuesto a la concentración, de tal manera que duela estar concentrado. ¿Por qué? Porque la concentración hace que no se desarrolle el país. La concentración hace que no se innove. La concentración hace que exista inequidad territorial. Y voy a poner un ejemplo. Hoy día estamos discutiendo el famoso tema de la licitación de 5G. Y resulta que hay territorio en nuestro país, en mi región del Maule. Tenemos sectores que no tienen conectividad digital. Y si nosotros queremos garantizar democracia, tenemos que garantizar 2 cosas básicas. Conectividad digital hoy día y conectividad sanitaria. Y eso no existe. Y no existe porque la verdad es que hay una concentración del país. Pero Jimena, y creo que eso es parte del debate y no se ha puesto encima de la mesa. Pero Jimena, esto de la concentración, la verdad es que se viene hablando hace 20 años. Y no se hace nada. Y no se hace nada, y al contrario. Me va a preguntar por qué ahora. No, perdón, no. Mientras se hablaba de concentración, porque, a ver, ¿quiénes están concentrados? Son 10, son 15, si tampoco son los son tantos. Tomás, está concentrado el retail, está concentrado la farmacia. Por eso, pero son 15. De comunicación. Sí, son 15 o 20 empresarios, no tanto, no son más. Y resulta que, pero Jimena, son los mismos que le pagaban a los políticos. Mientras hablaban de que hay que desconcentrar, le estaban pagando, y entonces uno después sospecha por qué hablaban y no hacían, ¿o no? Tomás, este tema lo hemos hablado tú y yo. La ley de pesca. De las pocas que se opuso a esta discusión fui yo, y me quedé sola. Y si hoy día los políticos no entendemos que es ahora, cuando hay que hacer las cosas, porque ya no tenemos una segunda oportunidad, no la vamos a tener, o una tercera, no la vamos a tener, es ahora. Y yo al menos creo que he dado muestras de que no estoy dispuesta, bajo ningún concepto, a que estas cosas sigan ocurriendo. Y esa es la pregunta que hay que hacerle a los que hoy día quieren ser candidatos. Vamos a seguir administrando un modelo donde el populismo o la administración de un modelo que fracasó por este tipo de cosas, por la concentración, o vamos efectivamente a jugarnos por un país distinto donde existan oportunidades, donde exista equidad, donde no exista concentración, donde haya adaptación y transformación del valor de nuestras riquezas para ser un mejor país. Y yo creo que esa pregunta hay que hacerle, ponerla encima de la mesa hoy día, porque al final, Tomás, ¿de qué se trata la política? ¿De qué se trata gobernar? Se trata de responder qué estamos dispuestos a hacer y ponerlo en práctica. Y si los que quieren gobernar pretenden seguir haciendo más de lo mismo, la verdad es que el destino de nuestro país podríamos escribirlo en esta mesa. Jimena, ¿está dispuesta a gobernar con el Frente Amplio? Primero le preguntaría al Frente Amplio si está dispuesto ya a gobernar conmigo en un modelo en donde exista participación y donde el mercado y el Estado estén al servicio de un modelo de desarrollo social y económicamente sostenible. Porque aquí el mercado no es Satanás y el Estado tampoco, pero necesitamos generar reglas claras. Entonces le hago otra pregunta. ¿Está dispuesta a gobernar de nuevo con el Partido Comunista? Depende del programa de gobierno que acordemos, pero no es en los términos del Partido Comunista. No, pero podría... los términos en que acordemos un país donde exista competencia, desarrollo, productividad, emprendimiento. Mira, Tomás, hoy día hacer una farmacia popular, que es algo que ha sido bien notable, es algo que es notable. Pero garantizar salud de calidad, en oportunidad, con gratuidad, es el desafío. Entonces, yo estoy dispuesta a construir un programa de gobierno en el que generemos oportunidades y acordemos un marco de acción en donde el modelo de desarrollo sea social y económicamente sostenible, donde empecemos a hablar de una economía verde, de una economía donde hayan oportunidades.
mientras nosotros estamos conversando, es posible que el gobierno y los camioneros lleguen a un acuerdo. Lo sé. Pero, dicho eso, más allá de todo eso, voy a dejar la pregunta planteada porque vamos a hacer un alto. ¿Habría hecho un requerimiento por ley de seguridad del Estado en contra de los camioneros? Volvemos en un instante. La sensación térmica llega a los 29 grados. Cariñoso sacó a Marcela, la de los médicos. 800, 810. Realmente. Estamos con Jimena Rincón, senadora de la Democracia Cristiana. La pregunta quedó planteada antes de ir a la pausa. ¿Aplicar o no aplicar la Ley de Seguridad del Estado a los dirigentes de la Confederación Nacional de Transporte de Carga, a los camioneros? De ser necesaria, Tomás, obviamente que no dudaría en aplicarla si tuvieran el rol de presidente de la República. Creo que es un tema que nunca uno tiene que tener dudas respecto de si la ocupa o no la ocupa cuando se traspasan ciertos límites. Ahora, respecto del tema, todos queremos vivir en un país en paz y obviamente todos queremos tener seguridades mínimas. Y creo que el gobierno tiene que no solo gobernar y usar las herramientas que tiene para garantizarle la seguridad a los transportistas, sino que también la seguridad a la ciudadanía. Hoy día el paro de camiones de un sector de los camioneros provoca inseguridades. Y lo que yo no logro entender, y lo digo porque he estado en conversaciones con los camioneros, con Fedesur, que son los de mi región, es que temas que pueden resolverse de manera fácil, con conversaciones no se abordan de esa manera. Yo espero que esto termine bien y sin ningún hecho que lamentar. Desde luego, cosas que han pasado en esta movilización son temas que no solo repudio, sino que no comparto. Y no me refiero solo a los hechos de violencia en la carretera con las barricadas y el interceptar el paso. Y ahí tuviste que legislamos hace poco con la norma que prohíbe interrumpir el tránsito de vehículos y peatones, sino que también a lo que conocimos en los medios del día de hoy respecto de los bailes y actitudes que de verdad son bastante poco serias y bien indignas para las mujeres. ¿Pero habría que haber aplicado la Ley de Seguridad del Estado o no? Ahora, en este caso. En este caso, cuando no se deja pasar a las personas y transitar libremente, obviamente que corresponde. Y tenemos 2 hechos denunciados en el Maule de impedir el paso de una ambulancia y de el destino de medicamentos de la provincia de Curicó, que estamos investigando. Hemos pedido obviamente los antecedentes y los conversé con la consejera regional Cristina Bravo, porque me parece que eso pone en riesgo a la población y su seguridad, y creo que no es la forma para abordar la solución de los problemas. Pero, senadora, la ley esta tiene hartos problemas, la Ley de Seguridad del Estado. Primero porque es una ley penal que solamente
se aplica por voluntad del gobierno de turno. Y por lo tanto no hay igualdad ante la ley, porque el gobierno podrá decir a este sí, al otro no, a este sí, al otro no, y es una brutalidad. Es uno de los problemas de la ley, estamos de acuerdo. Pero cuando tú pones en riesgo la seguridad de las personas, obviamente... No, es que entonces la ley habría que aplicarla en todos los casos, porque si no, significa que hay una desigualdad y el imperio del Estado de Derecho se cae entero. Entonces resulta que habría que aplicarla cada vez que alguien te dice yo quiero mar para Bolivia y ojalá un corredor, porque está expresamente dicho. Cada vez que un servicio... pero si está la ley, por favor. Cada vez que un servicio público para, cada vez que el registro civil ha parado y hay alguien que no puede viajar porque no le dan el pasaporte, tendrían que aplicarle la ley. Cada vez que ha habido muchas barricadas en el país, y no estoy diciendo que no se aplique, sino que lo que estoy diciendo es que... Estás hablando de que tiene problemas la ley. Estoy hablando y que se ha aplicado con problemas porque a todas las personas que quemaron el metro debieron haberles aplicado la ley. Absolutamente. No un delito de incendio. Perdón, la ley, esta ley. Y resulta que nadie lo pide y si se lo hubiesen aplicado, muchos habrían saltado. Entonces, tú me estás preguntando, a ver. Entonces, voy al fondo del tema, a esta legislación que, perdón, para que se entienda lo que estoy diciendo, sanciona a los que ofendieren gravemente el sentimiento patrio o el de independencia política de la nación. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? No, Tomás, tú me estás preguntando en un caso súper específico y concreto y yo te he respondido clara y categóricamente. Cuando pones en riesgo la seguridad de las personas y si eso llegara a ocurrir, yo no dudaría en aplicarlo. Ya, he sido clara en mi respuesta. Obviamente que si tú te vas a la ley en su detalle, hay un montón de cosas que no solo requerirían un manual de interpretación, sino que están absolutamente a destiempo en el siglo XXI. Y obviamente tiene que ser reformada y discutida. Pero cuando está en riesgo el abastecimiento, la salud, el tránsito de las personas, y si es necesario aplicarla, no te quepa duda de que es necesario usarla. Distinto es lo que tú me estás diciendo, ¿no es cierto?, con la ofensa al sentido patrio y esas cosas, porque además ahí entra la subjetividad misma y tenemos que remontarnos a la época en que esa ley se escribió. Y obviamente es un tema que da para análisis. Senadora, a propósito de transporte y de seguridad, a todas las personas que hubiesen participado en las quemas de las estaciones de metro en Santiago, ¿habría que aplicarles la ley? A todas las personas que estuvieron en los hechos de violencia y destrucción, yo creo que hay que aplicarles siempre la ley. ¿Esta ley? Depende del hecho. No, pero estoy hablando del hecho, no, sí, todos sabemos, las estaciones de metro. No, depende de la circunstancia, Tomás, y tendríamos que revisarlo, y si cabe esa ley, pero mira, créeme que con la legislación común existen sanciones. Entonces, cuando nos vamos al extremo, es como, no tenemos ninguna otra ley para poder perseguir la responsabilidad. Sí existen leyes. El tema es que asumamos también nuestras responsabilidades. Y aquí tenemos responsabilidades en lo que pasó el 18 de octubre, que se venían arrastrando de hace mucho tiempo. Y creo que esa es la cuestión de fondo. Independiente de que quienes hayan destruido, quienes hayan agredido, quienes hayan violentado, tengan que asumir obviamente sus responsabilidades, con proporción. Claro, porque ahí tenemos varios ejemplos, ¿no? es que si ese es el argumento, todos somos responsables porque los camioneros están paralizando porque hay de los camioneros que interfieren en el tránsito y una persona termina muriendo. Y las causas no llega al hospital. Y las causas son que 500 camiones los quemaron, entonces como no hay responsables paralizan e interrumpen el tránsito. Entonces uno dice, bueno, pero entonces no terminan nunca. Yo creo que no pueden interrumpirlo, te lo dije al principio. Estoy de acuerdo, entonces por eso digo, buscar las causas por las que alguien quema, por las que alguien paraliza, por las que alguien... Es que al final no terminamos nada nunca, porque estamos todos... Ya, entonces Se lo dije al principio, querido Tomás. La causa no justifica, es la explicación. ¿Ya? Y cuando tú terminas interrumpiendo el tránsito y una persona no puede llegar a recibir la atención de salud y se muere, eso es grave. Pasemos a otro tema, inmigración. Se está discutiendo en estos instantes una nueva ley de inmigración y hay una enorme discusión en el Congreso. Hay dos indicaciones, hay más, pero dos indicaciones que el gobierno se ha opuesto perentoriamente, tanto es así que el presidente Sebastián Piñera ha dicho que va a invocar o va a aplicar el derecho a veto si es que estas indicaciones son aprobadas en el Congreso.
¿Está a favor de estas indicaciones o no? Explico, Mira, estamos empezando la discusión. Esto ha pasado por 3 comisiones. La última fue la Comisión de Hacienda. Tú tienes que haber hecho todo el reporteo de la norma. Son discusiones muy controvertidas. Yo, de hecho, no participé en ninguna de las comisiones que le tocó ver este proyecto y atentamente voy a escuchar los argumentos en pro y en contra. Tengo grandes dudas sobre las mismas. Y creo que grandes dudas de aprobarlas. Y creo que el presidente no puede, independiente de que no le guste la indicación, a priori de que se termine de tramitar un proyecto, decir lo que va a hacer en esta materia. Yo creo que hay que escuchar el debate, hay que ver cuáles son los argumentos. He escuchado a José Miguel Insulza, que ha sido bien crítico de esta indicación, que tú te refieres a la indicación del artículo 56 bis, que es la famosa indicación del turismo laboral, que es una indicación compleja. Ahora, sí hay que decir que desde que el gobierno asumió a la fecha, han aumentado la cantidad de inmigrantes que han llegado. La situación es crítica desde el punto de vista de la asistencia o acceso a asistencia de salud, trabajo, en fin. Yo creo que es un tema que es muy difícil y que la migración en Chile está muy por debajo de la que existe en los países a los que nos queremos comparar o de los países vecinos. Perdón, ¿no aumentó la inmigración bajo este gobierno? En los datos que tenemos ya, y lo estaba revisando justamente por la discusión legislativa que vamos a tener estos 2 días, hoy día y mañana, tú sabes que no se va a cortar en un solo día, miércoles y jueves, porque no se vota miércoles y jueves, hoy día tenemos otros proyectos de ley. Cuando miras los datos, y los estaba mirando con detalle, y si me das un minuto te los doy. Al llegar el gobierno existía 1 millón de migrantes. Hoy día existe 1,5 millones, o sea, aumentó en un 50%. Sí, pero muchos de ellos porque empezaron a ser legalizados y aparecieron. El gobierno sostiene que no es que hayan entrado 500.000 personas al país. No, cuando miramos la cantidad de gente pasando por los pasos, las ilegales, las no legales, etcétera, el dato que yo manejo, a lo mejor estoy equivocada, Tomás, no te voy a discutir porque me ha tocado meterme ahora en este tema, no está dentro de las comisiones que me toca ver a mí, pero los datos que yo manejo es que ha aumentado la migración. A ver, en esto la oposición está dividida, da la impresión, ¿no? O sea, yo veo por un lado a Isabel Allende, para hablar del Partido Socialista, Isabel Allende contra José Miguel Insulza, por ejemplo. Sí, hay 2 miradas, 2 posiciones, y por eso es tan importante escuchar mañana y pasado los relatos y los argumentos que hay para estas 2 indicaciones que, como muy bien dices tú, son controvertidas y no tienen una posición única. ¿La democracia cristiana también está dividida en este proyecto? También tiene una mirada aún dividida, efectivamente. ¿Han conversado entre ustedes? Sí, sobre este tema. Están recién metiéndose, pero ¿han conversado sobre este tema? ¿Y hay alguna posibilidad de llegar a un acuerdo? Digo esto porque es muy importante, porque el tema de la inmigración está ahí, es un tema ciudadano, la gente lo siente, o sea, no es un proyecto de ley de estos que a veces hay, que son importantes para el país, pero que no lo siente la gente. Entonces, ¿hay alguna posibilidad de llegar a algún acuerdo? Sí, hay posibilidad, es un tema muy sensible, y tú lo dices muy bien. Personas que yo conozco, con las que me escribo cada cierto tiempo, me han escrito a mi WhatsApp, me han hecho sus puntos en defensa y en contraposición, no es un tema fácil, y donde además se juega algo que tenemos que reconocer todos. La migración es un fenómeno mundial, no es un tema de nuestro país en particular. Y en esta época de la historia de la humanidad tiene una connotación mucho más sensible que en otras, por distintas razones, la pandemia incluida. Entonces no es un tema que sea ajeno a la ciudadanía está atenta, y obviamente debemos ser capaces de resolverlo y de resolverlo bien, porque lleva mucho tiempo. Piensa tú que nuestra ley de migración es una ley demasiado antigua y requiere ser actualizada. Es de 1975. Para terminar, ¿por qué cree usted, Jimena, que Lavín está arriba en las encuestas? ¿Cuál es la razón? O sea, este es un gobierno que tiene poco apoyo, que ha tenido un montón de problemas. El presidente de la República estuvo a punto de ser destituido del cargo mediante una concesión constitucional, estuvo a punto de irse, esto es histórico, o sea, y sí, tuvo 7 votos, de hecho. Y resulta que
ahí está Lavín. ¿Cómo se explica este fenómeno? Porque Lavín, si hay algo que ha hecho bien, es no abanderizarse con el gobierno ni ser cercano al gobierno. De hecho, ha tomado las banderas y por eso lo dice, ¿no? Ser socialdemócrata, las banderas de un centro político más conectado con la ciudadanía. Y él habla desde la independencia que se ha generado él mismo con la complacencia de su partido. Tú me dices, ¿por qué Lavín está tan bien si el gobierno está tan mal? Yo no he visto a Lavín abanderizado con el gobierno ni defendiendo al gobierno, todo lo contrario. De hecho, yo planteé el retiro del 10% y Lavín me llamó y él respaldó esa iniciativa. Y así podríamos dar otros ejemplos. Entonces, él ha conectado con la ciudadanía en los temas que a la ciudadanía le importan. Y además ha tenido, y hay que decirlo, una visibilización en los medios de comunicación privilegiada, que ya se la quisiera cualquier político hoy en día. Gracias, Jimena. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.